Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí. Vamos a rezar una de María y a ver qué tal se nos da hoy la tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el séptimo mandamiento. Seguimos con los dineros y ya comenté que esto lo vamos a hacer siguiendo sobre todo el compendio del catecismo. Por cierto, mis disculpas porque ayer yo quería transmitir en directo la misa de San José y no sé qué hice con el teléfono, que la imagen muy bien, pero no había sonido. Así que, pues, en fin, que uno para la cosa de la técnica todavía necesito afinar mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, hoy vamos a estar sobre todo tocando lo que es la doctrina social de la Iglesia y la materia social. Hola, Eduardo, paisano, buenas tardes. Y la pregunta que se hace es, ¿cuándo interviene la Iglesia en materia social? Es decir, una pregunta más amplia, que muchos se hacen. ¿La Iglesia tiene algo que decir en materia social? Saben que hay una corriente según la cual la Iglesia debe meterse en sus templos y en sus sacristías y dedicarse pues a rezar novenas a San Antonio y si acaso a dar comida a los pobres, pero que lo demás no tenemos por qué meternos ni es de nuestra incumbencia. Bueno, yo ante esto creo que hay que decir cosas. La primera, que la libertad de expresión, al menos en España, la tenemos todos. Que la libertad de expresión no es privativa de un grupo de personas y que todos podemos decir lo que nos dé la gana siempre y cuando no infringamos el Código Civil. Por tanto, la Iglesia puede hablar de economía, de derechos laborales o de doctrina social, en primer lugar, porque es libre para opinar como todo el mundo. Porque estamos aquí en un momento en que si opinas a favor de lo que dice el gobierno de turno, pues eres bueno, y si pones alguna pega, resulta que eres malo. Pues mire usted, todo lo que es, María Ángeles, todo lo que es hacer referencia a la vida de las personas y al gobierno de las personas, pues es político. ¿Y qué se va a hacer? Pero la Iglesia podrá empezar a opinar. Entonces, puede opinar y debe opinar porque hay mucha gente, creyentes, que piden que la Iglesia ilumine las realidades temporales. Pero es que además hay gente que aún no siendo creyente, pues estima la opinión de la Iglesia y es gente tan democrática que ante problemas sociales pues pregunta a un partido, pregunta a otro, pregunta a un sindicato, pregunta a una asociación y pregunta a la Iglesia. Por tanto, la Iglesia puede dar su opinión, debe darla y al que le valga bien y al que no la escuche. Pero lo que no se puede hacer es pedir que la Iglesia se calle, sobre todo en lo que pueda molestar al gobierno. Y ahí tenemos un peligro grande,
y es que la relación entre Iglesia y gobiernos nunca es fácil. Los gobiernos intentan amordazarnos con amenazas, sobre todo de tipo económico, y nosotros intentamos, pues, hacer nuestra labor sin pisar demasiados callos. Y esto nunca es sencillo. Si se plantea el compendio del catecismo, cómo ha de ejercerse la vida económica y social. Y dice que siempre pensando en la persona, en su integridad, no solamente comer, sino la persona en su integridad y además pensando en la comunidad humana. Esto es muy elemental en la Iglesia. Cada cosa, sobre todo lo que es el trabajo, hay que mirarlo en dos perspectivas, la individual y que además sea un bien colectivo. Y ahora nos vamos a meter en una pregunta que es complicada, que es dura, pero que hay que hacerse. Y es el compendio del catecismo, se plantea lo siguiente. ¿Qué es lo que se opone a la doctrina social de la Iglesia? Y dice lo siguiente, que se oponen a la doctrina de la Iglesia los sistemas económicos y sociales que sacrifican los derechos fundamentales de las personas o que hacen del lucro su regla exclusiva y fin último. En Román Paladino, la Iglesia rechaza el comunismo y la Iglesia rechaza el capitalismo salvaje. Estamos todos completamente de acuerdo. ¿Rechaza el comunismo? ¿Por qué? Pues porque no respeta los derechos fundamentales de las personas. Nos pone a todos al servicio de una idea, independientemente de lo que pensemos, obligatoriamente. Como tampoco puede adoptar la Iglesia una economía que tenga como único fin ganar a costa de lo que sea. Sí. Los extremos se tocan. Imagínense la ideología comunista, que es imposible, pero también la ideología capitalista, que es, ves a caer dinero, machaca quien machaque y aunque tenga que llegar a una nueva esclavitud. La Iglesia claramente rechaza el comunismo de siempre, y la Iglesia rechaza el capitalismo salvaje. ¿Qué ocurre? Pues que muchos economistas católicos, se preguntan, ¿y habría forma de encontrar un sistema económico, una vía intermedia entre capitalismo y comunismo? Pues no se encuentra. Con lo que al final, lo único que funciona económicamente y que hace que el hombre prospere y se forme y crezca material y espiritualmente es o bien una idea económica comunista con muchas matizaciones de tipo capitalista, muy destacada, una socialdemocracia, o un capitalismo, pero también muy controlado por lo que es la justicia social. Y no hay otra. De hecho, si miramos económicamente, lo que hay en el mundo es o una izquierda moderadita o una derecha moderadita. Si es que no hay otra solución. Pero de luego, un católico jamás admitirá un régimen comunista que, por sacar adelante su idea de Estado, está machacando y coartando los derechos fundamentales de las personas. Un católico no lo puede admitir. Un régimen donde a uno se le coarta la libertad de expresión, la libertad de movimiento, se le coartan tantas cosas. Esto es inadmisible. Como tampoco va a admitir un católico un régimen económico que con tal de sacar dinero, pues el que es improductivo se le quita de la circulación, se favorece la eutanasia, se favorecen una serie de medios económicos que dejan a la gente orillada, o se exige a la gente una capacidad de trabajo que no puede ni siquiera vivir como personas. Eso la Iglesia realmente no lo puede admitir. La Iglesia no debe admitirlo. Esto es así. Y luego, esa cantinela
que nos han venido a traer, según la cual Jesucristo era comunista, los apóstoles eran comunistas, eso, perdón por el taco, es una gilipollez grande, porque eso no se lo cree ni el que lo dice. Vamos a ver. Si todos fuéramos santos, inmaculados y ángeles, una economía donde todo fuera de todos sería una cosa maravillosa. Pero vamos a aterrizar. No somos ángeles, somos pecadores y a partir de ahí no queda más remedio que regular la economía si queremos no morirnos de hambre y si queremos además progresar en lo temporal y en lo espiritual. No queda más remedio. No queda más remedio. Así que, por favor, esos regímenes totalitarios y tal, eso no funciona ni los va a admitir o no los debe admitir la Iglesia. ¿Y el trabajo qué es? Pues un deber y un derecho. Un deber, porque a todos nos toca construir una sociedad y construir una sociedad mejor. Por lo tanto, es un deber de contribuir de acuerdo con mis posibilidades a la construcción de una sociedad mejor y más justa, y es además un derecho porque gracias al trabajo me procuro el sustento, sirvo a la comunidad y me puedo santificar. Por tanto, San Isidro Labrador, el trabajo cultiva los campos, haciendo un bien social, se gana el sustento y además se santifica trabajando y ofreciendo el trabajo a Dios. Por tanto, hay que trabajar, no cabe la menor duda, y hay que trabajar pensando en mí, que tengo que comer, pensando que mi trabajo sea un bien para la sociedad y pensando además que el trabajo vivido y realizado en conformidad con la doctrina católica, con la ley de Dios, es un trabajo que además me santifica, me hago santo trabajando. Dice, ¿y qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? Pues un trabajo honrado, honesto, abierto, y bueno, que corresponde a la libertad de cada uno. O sea, la libertad es algo que la Iglesia ha fomentado siempre. Y voy a una pregunta que es complicada, pero que a mí no me importa meterme en el charco que sea. Y respecto al trabajo, ¿qué responsabilidad tiene el Estado? Y dice el compendio dos cositas, a mi modo de ver, muy interesantes. Compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. Paro ahí. El Estado, a la hora de trabajar, a la hora de una actividad económica, tiene una obligación, que es garantizar las libertades individuales y garantizar la propiedad. La Iglesia siempre, el otro día, ha admitido la propiedad privada, por supuesto que sí. Y pedimos al Estado que el derecho a la propiedad, que es básico, se nos garantice. Porque es que si no hay propiedad, pues llegamos a los regímenes comunistas de siempre, que ¿qué pasó? Que como nada era de nadie, pues nadie trabajaba hasta que aparecieron los listos y se hicieron supermillonarios. Bueno, pues el Estado tiene que garantizar la libertad individual, mi libertad, y la propiedad privada. Cuando estamos ahora viviendo día tras día la ocupación de viviendas por las buenas, es triste que el Estado no garantice a un individuo que ha conseguido unos bienes, un capital, con su sudor, con su herencia, honradamente, que no le garantice ni la libertad de usar sus bienes, ni le garantice la propiedad de esos mismos bienes. Pues esto al Estado se lo tenemos que pedir. Estado. Porque además aquí ocurre una historia que tenemos que entenderla.
que si el Estado no garantiza mi libertad y mi propiedad, corremos el riesgo de que yo me tome la justicia por mi mano. Porque si yo pongo en manos del Estado la defensa de mis intereses y el Estado no lo hace, pues lo mismo la lío. Alguna vez salen propietarios de viviendas que están ocupadas y que las queman, que no sé qué tal. Claro, si a mí nadie me defiende, me tengo que defender yo. Y luego, también dicen que el Estado debe garantizar un sistema monetario estable y unos servicios públicos eficientes. Claro, porque miren ustedes, si no garantizamos un sistema económico estable, se nos puede disparar la inflación de la noche a la mañana y de la noche a la mañana nos quedamos con una mano detrás y otra delante. Claro, esa es la historia. Si no tenemos un control económico que garantice el valor de las cosas y que garantice una estabilidad económica, nos arriesgamos. ¿Cómo está la inflación en Venezuela? Bueno, pues miren ustedes que los precios los cambian varias veces al día. Y además también pedimos al gobierno que, ya que todos trabajamos, que nos garantice unos servicios públicos eficientes. Trabajamos todos, pero yo puedo llegar a algo. Si yo llego a mi trabajo, a mi nómina, a mi sueldo, pero necesito una superestructura que haga que el trabajo, la aportación, la dedicación de cada cual se pueda ordenar de forma que haya unos servicios públicos que cubran las necesidades de cada uno. Entonces, pagamos impuestos, evidentemente, pero uno dice, oiga, yo con los impuestos que pago, lo que pido al Estado es que administre bien los recursos, nos dé estabilidad económica y unos servicios públicos eficientes. El problema que tenemos ahora mismo en España, porque los servicios públicos más o menos se van defendiendo, la inflación medio la controlan, pero estamos metidos en una deuda como nación que la pagarán los hijos, los nietos y los bisnietos. Claro, tú vas tirando de créditos y vas tirando dinero y al final habrá que pagarlo. Y no es buena cosa crear deudas, porque al final las deudas alguien las tiene que pagar. Las deudas no son una cosa que está ahí, ¿no? Las deudas alguien las tiene que pagar. Por tanto, cuidadito, ¿eh? Y otra cosa que dice el compendio es que el Estado debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo, evidentemente. Y ahí entra no solamente las oficinas de empleo, entra la formación intelectual, manual, ética, y si hay servicios más cercanos, pues también es una cosa muy buena. Seguimos, porque en estas cosas, como uno ve la televisión y lee la prensa, pues hay grupos de gente empeñados en decir que los empresarios, por el hecho de ser empresarios, son mala gente, porque solo se dedican a ganar dinero. Yo digo una cuestión. Si lo de ser empresario es un chollo y se gana tantísimo dinero, ¿por qué en España no hay más empresas? ¿Y por qué esta gente de izquierda, siempre anti-empresa, nos hacen empresarios? ¿No dicen ustedes que los empresarios son unos señores que ganan muchísimo dinero? Háganse empresarios. ¿Por qué les hacen empresarios? Pues les hacen empresarios por una razón. Porque hay gente que es más partidaria de ganarse el dinero pues a base de comisiones y de chanchullos y vivir directamente de lo que pagamos los españoles. Esto es así. ¿Los empresarios todos son buenos o son malos? Pues
que haya gente que emprenda y que cree riqueza y que haga empresas y que cree puestos de trabajo y que desarrolle cosas, oiga, pues es bueno. Y el que tenga capacidad, que lo haga. Porque ser empresario tampoco es tan fácil, ¿eh? Hay que tener un proyecto, trabajar mucho, pagar nóminas, hacer inversiones, amortizar las cosas. Es complicado. Entonces, que haya empresarios, pues es bueno. ¿Y qué tienen que hacer los empresarios? Pues buscar el bien de las personas y dice, y no solamente las ganancias. No, perdone. Es que el empresario tiene que ganar dinero. Porque si no ganamos dinero, vamos a ver, cualquiera quiere ganar dinero. Cualquiera. Luego, si yo monto una empresa, a mí me interesa que gane dinero, porque si gana dinero va a pagar más impuestos y va a contratar más gente. Por tanto, oiga, a mí que un empresario gane dinero me parece que está bien. Bastante déficit tiene el Estado. El empresario tiene que preocuparse de una tarea buena y preocuparse de ganar. Y yo le digo a ustedes una cosa, que como todos somos egoístas, todos, y todos queremos más, el empresario, aunque solamente sea porque él quiere más, cuidará a los trabajadores, los animará a trabajar con conciencia y con ganas a base de incentivos y de nóminas y lo que sea, y además hará bien su tarea porque si no, se le marcha la gente y pierde dinero. A mí, que un banco gane dinero me parece que es lógico, porque si un banco no gana dinero no puede dar créditos. Claro, esto es así. No, es que las compañías de seguros tienen que ganar dinero. Pues claro, porque si no ganan dinero, quiebran y me quedo yo sin seguro. Entonces, que la gente gane es normal y es bueno. Otra cosa es si un empresario intenta ganar dinero a base de machacar al personal. Un empresario que sea medio inteligente, ya se buscará las mañas para hacer las cosas de tal manera que los empleados estén contentos, ganen bien, sean fieles a la empresa, trabajen bien y sacar un producto bueno que la gente lo quiera. Seguro. Y si consigue un empresario hacer un proyecto tal que socialmente es bueno, que los trabajadores están contentos, que paga impuestos y se va animando a hacer más, pues mejor. El empresario que monta una tienda y le va bien, pues abre otra. Pues más facilidades para los que vamos a comprar y más gente que trabaja. Y si el trabajador está contento, trabajará bien y sentirá la empresa como cosa suya. Pero si esto era así de claro, ¿por qué va a ser malo un empresario? ¿Por qué? ¿Por decreto ley? Pero hombre, ¿qué me están ustedes diciendo? Sí, al empresario controlen las cuentas y procuren que sea fiable, pero ¿por qué va a ser malo? Yo sé que soy muy liberal, pero yo lo veo así y esto lo dice la doctrina de la Iglesia. Con un buen empresario ganamos todos. El empresario, la sociedad, los trabajadores y todo lo que estamos alrededor. Ganamos todos. Todos. Y si una compañía de seguros funciona bien, pues no necesita subirme las primas más de la cuenta. Pues es que esto es así de claro. Y si un banco funciona bien, pues más fácilmente podrá dar créditos. Si es que esto es así. Entonces, el empresario que cree en trabajo, que se preocupe de los empleados, que haga algo que sea para bien de los demás, y es su obligación ser honrado de trabajo. Pero miren ustedes, que aquí rápidamente llegamos los sindicatos, los partidos, toda la izquierda, y nos dedicamos simplemente a hablar de los empresarios. ¿Y los trabajadores tienen algún deber? Porque yo digo que el trabajador, su principal deber no es chinchar al empresario. ¿Tiene algún deber el trabajador? Pues hombre, si a usted se le contrata para hacer un trabajo, hágalo en conciencia, prepárese para hacer el trabajo con la competencia debida, cree un buen ambiente de trabajo,
discuta lo que haya que discutir, luche lo que haya que luchar y si un día hay que hacer una huelga, se hace. Si esto no tiene mayor problema. Ahora, por favor, el trabajador que sea consciente, y esto es obligación, que por el 7º mandamiento, que es no robar, no puede robar a la empresa ni horas, ni material, ni hacer las cosas mal. Que esto también se da mucho, ¿eh? Bueno, yo voy a trabajar, pero trabajo lo menos posible. Si no me pongo al día, bueno, pues ya hacer las cosas como sea. Y además, los bolígrafos los llevo para el niño para casa. Y además me llevo los folios. Y además hago aquí las fotocopias de las cosas de la niña. No. Vamos a ser responsables, ¿eh? Trabajar, ser honrados, prepararse bien, ser competentes en lo que me toca y ser serios. En España, el absentismo laboral es importante. Y es curioso, porque llegan los carnavales de Cádiz y las bajas se disparan. En fin, que yo entiendo que hay empresarios muy tiranos, pero también hay trabajadores que tienen mucha cara. Hoy la baja por no sé qué, mañana me duele el brazo, al otro me duele el espinazo, después estoy deprimido, después no sé, si vengo a trabajar, pero casi no hago nada porque estoy de mala gana. Todos tenemos obligaciones y todos tenemos derechos. El empresario sea empresario honradamente, el trabajador sea trabajador honradamente. Eso de ir por la vida enfrentándonos, conflictos de clase, conflictos trabajadores, eso no lo quiere la Iglesia y lo queremos nadie. Ni lo queremos nadie. ¿Reivindicar los derechos? Sí, claro. ¿Reivindicar que las cosas se hagan según convenio? Por supuesto. Si hace falta se cambia la ley, pues hay que cambiarla, se cambiará. Pero vamos a ser todos honrados, justos, ¿eh? Y sabiendo en conciencia lo que tenemos que hacer. Se plantea esto, cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones. Pues claro, hay naciones que tienen más recursos, naciones que tienen menos, hay naciones que se han endeudado de una manera tremenda y no pueden salir de su deuda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para fomentar la solidaridad y la justicia entre las naciones? En esto, como en tantas cosas, la demagogia abunda. Y con demasiada ligereza, no me importa decirlo, reivindicamos enseguida la condonación de la deuda a los países más pobres para que puedan desarrollarse y salir hacia adelante. Y eso lo decimos nosotros, incluso lo ha hecho en alguna ocasión el Papa Francisco, que hay que condonar la deuda a los países pobres para que puedan salir de su situación. Yo creo que para hablar de economía hay que entender un poco. Y eso de decir, perdonamos las deudas y aquí no ha pasado nada, no funciona de esta manera. No funciona así. No funciona así. Recuerdo hace años, en un consejo pastoral de la diócesis de Madrid, cuando estaba la campaña del 07, ¿se acuerdan? Tal, el 07 y tal. Y además la campaña de la condonación de la deuda, que el cardenal Rouco Varela, un hombre inteligente y sensato, dijo, pues miren ustedes, esto es una cuestión que está en toda la sociedad, que se nos pide a la Iglesia que apoyemos esta idea de condonar la deuda a los países más pobres. Y dijo, yo me he traído al Consejo Diocesano Pastoral a un economista de extraordinario prestigio para que nos explique eso qué es. Y recuerdo, no lo olvidaré nunca, la charla que sobre este particular nos ofreció un grandísimo economista fallecido hace muy poquito,
don Juan Velarde. Y bueno, le planteamos, don Juan, ¿y si condonamos la deuda externa a los países más pobres, sería bueno? Y don Juan Velarde, maestro de economistas, nos dijo, la peor faena que se le puede hacer a un país pobre es condonarle la deuda externa. Hombre, ¿y esto? Dijo, miren ustedes, la economía funciona de la siguiente manera. Cuanto más riesgos, más dificultades. Si a un país que lo está pasando mal y al que se ha prestado dinero se le perdona la deuda, como ese país va a necesitar financiación externa porque no pueden vivir solos, la próxima vez que pidan un préstamo le van a decir, amigo, préstamo, ¿verdad? Pues te voy a aumentar las condiciones, te voy a aumentar los requisitos y además esto. Entonces, claro, dice, eso es así. Entonces, ¿qué? Él nos decía, condonar la deuda externa es condonar a los países pobres a ser cada vez más pobres y a depender cada vez más de los países ricos. Porque claro, si un país rico ha prestado dinero y no se lo devuelven, dice, muy bien, pues para el próximo préstamo, además del dinero, me va a dar usted esta producción. Y además me va a dar ¿ustedes recuerdan que en los momentos durísimos de Grecia se propuso incluso que parte del patrimonio de Grecia pasara a otras manos? Pues claro, es que, oiga, pues usted no tiene para pagarme, pues me llevo la Acrópolis, me llevo el Partenón o me quedo con ello. Por tanto, lo ponemos mal. Y don Juan Amar decía una cosa, convénzanse ustedes que una parte grande de esta miseria está causada por los mismos dirigentes de esos países. Mientras no garanticemos en esos países una democracia, una judicatura y una prensa completamente libres, es inútil mandar dinero porque se lo quedan los dirigentes, ellos cada vez más ricos y el país cada vez más pobre. Oigan, a mí me pareció una cosa completamente clarificadora. Entonces sí, hay que ayudarse entre las naciones, hay que apoyarse, hay que tratar de echarse una mano, pero propuestas demagógicas no. Y a mí me da mucha pena, porque incluso el Papa Francisco en alguna ocasión clama por la condenación de la deuda externa. Vuelvo a decir, nosotros como Iglesia tenemos que hablar de la necesaria solidaridad entre países ricos y pobres. Tenemos que hacerlo. Nosotros como Iglesia tenemos que clamar para que nadie en este mundo nuestro pase hambre ni pase dificultad. De acuerdo. Ahora, ¿cómo haya que hacerlo? Si es condonando la deuda externa o si es garantizando una mayor democracia, pues depende. Nos contaba don Juan Velarde y nos decía que muchos países, antiguas colonias, que si preguntáramos a la gente de a pie, a los más pobres, nos dirían, padre, que vuelvan las colonias. Porque nosotros, cuando éramos colonia, vivíamos mejor. Y recuerdo que decía don Juan Velarde, que es muy bonito que se haga Gabriel García Márquez diciendo, déjennos en paz a los países sudamericanos que no queremos nada de ustedes. Y claro, dice Gabriel García Márquez que de dinero no marcha mal. Si preguntáramos a la gente de abajo que te dijeran, ay, ¿cuántos guineanos dirían, ay, Guinea Ecuatorial, si no se hubieran ido los españoles? Porque cuando los españoles no fuimos de Guinea Ecuatorial, aquello era un país próspero. Hoy es la nada. Bueno, pues los únicos que están contentos con que sea lo que es son los dirigentes, que son los que están llevando el dinero. La gente está cada vez peor. Dos cositas y termino. ¿Y los fieles cristianos cómo participan en la vida política y social? Pues ordenando las realidades temporales de acuerdo con el Evangelio
Porque es obligación. El fiel cristiano laico tiene su labor sobre todo en la calle, de forma que el trabajo, la educación, la política vayan adelante con auténtico espíritu cristiano. Es su obligación. Y en este punto, pues, dedican una última pregunta al amor a los pobres. Pues claro, no robarás. ¿Y qué hacemos con los pobres? Porque si somos cristianos y una sociedad cristiana hay pobres, es que algo no estamos haciendo bien. Habrá pobres por falta de capacidad, habrá pobres por la razón que sea, pero sea la razón que sea, hombre, un cristiano no puede tolerar que un hermano suyo esté pasando necesidad. Por tanto, nosotros como cristianos, como católicos, no podemos quedarnos indiferentes ante el drama de tantas personas que no pueden vivir. Cuanto hicisteis a uno de estos más humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. ¿En qué nos inspiramos? Pues en las bienaventuranzas, nos inspiramos en el juicio final de San Mateo, y todo eso lo traemos a nuestra vida convertido en las obras de misericordia, las espirituales y las corporales. Si hay pobres en nuestro mundo, nosotros estamos llamados a ayudarles en su lucha contra la pobreza material, pero también contra otras formas de pobreza. Pues a lo mejor resulta que hay gente que come, pero luego ni tiene fe, ni tiene principios, ni tiene idea de vida. Hay muchas formas de ser pobre. Yo digo que en estos pueblos míos donde yo estoy, nadie pasa necesidad, todo el mundo come. Pero hay otras pobrezas. La pobreza de no tener muchos recursos, de no tener muchos servicios, la pobreza de una soledad. Y hay gente que a lo mejor resulta que tiene dinero, pero que luego no tiene cultura, no tiene idea de las cosas, no conoce la fe. Y todos los papas, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, no dejan de recordarnos que la mayor pobreza es la ausencia de Dios. Luego, cualquier católico debe estar muy atento a la pobreza que lo está rodeando. Y para eso tenemos las obras de misericordia, que ustedes recuerdan que nosotros somos del catecismo de toda la vida, las aprendimos y nos enseñaron que había 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Parece que las corporales son las que vemos de una manera más inmediata. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, pum, 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 pum. Esas parece que las tenemos muy claras, ¿sabes? Vamos a ver cómo conseguimos remediar la pobreza material. Pero hay otra pobreza, María Ángeles, efectivamente, que es la pobreza espiritual. Y ahí vienen las obras de misericordia espirituales. ¿La recuerdan? Enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita. Eso va en la dirección que les digo de que hay otras pobrezas. Un católico lucha contra la pobreza cuando intenta vivir de acuerdo y llevar adelante las obras de misericordia corporales, pobreza material, y espirituales, pobreza de criterio, pobreza de conciencia, pobreza de discernimiento. Todo eso es luchar para que la pobreza se vaya extinguiendo. Fíjense que lo de la pobreza material lo tenemos todo muy claro, ¿eh? Cáritas, el recibo de la luz, el recibo de la casa y tal. ¿Y la pobreza espiritual? No, hombre, es que no te vas a meter en la vida de la gente. Hombre, enseña
Y enseña no solo geografía, historia o matemáticas, enseña a vivir, enseña a portarte con sensatez, enseña a conducirte con sabiduría, enseña, da un buen consejo, corrige a quien está equivocando, y eso también lo tenemos los cristianos en nuestras manos. Bueno, hora de terminar. Yo les diría en tema de economía que no robar es no robar y buscar la justicia. Y que por favor no seamos cautos con la demagogia barata. Que condonen la deuda externa. Que los empresarios dejen las empresas a los trabajadores. A ver, por favor. Lo que es de todos nunca ha funcionado, porque el pecado y el egoísmo lo tenemos de corazón. No, pues esta empresa se la dio a los trabajadores. Dura 3 días. Dura 3 días. No, es que tenía que ser... Dura 3 días. Vamos a ser realistas, que somos pecadores, que no somos angelitos del cielo. Seamos realistas, seamos realistas. Entonces, vamos a hacer las cosas con sentido común. Porque hablar es muy fácil. Las empresas para los trabajadores. Los empresarios que dejan de ganar dinero y que además se condone la deuda externa. Sí, y además nos vamos a dedicar a plantar cebollinos para que seamos más ecológicos. Oigan. Nosotros, como Iglesia, principios muy generales. La justicia, la solidaridad. Y luego ya que los economistas miren cómo hacer las cosas. Y no olviden una cuestión. Nosotros vivimos en una sociedad del libre mercado. ¿Qué significa eso? Pues que curiosamente, cuando dejamos que la gente se organice y busque su bien, terminamos consiguiendo bien social. Si quitamos la libertad de mercado y ponemos a imponer cosas, esto no funciona. No, dejen a la gente que sea libre. Dejen a la gente que sea libre. Y aquí lo dejamos. Que es hora de cenar y habrá que ir preparando algo. Que la semana que viene más y mejor. Y mañana, si Dios quiere, noticias de Iglesia, que la semanita está viniendo y me da que va a venir muy entretenida. Así que mañana a las 9, noticias de Iglesia. Recibimos la bendición de Dios y a cenar y para adelante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Viva Cristo Rey. Y Trapella irá mejorando, unas decimillas de fiebre, se le pasará. Buenas noches, hasta mañana si Dios quiere.